Hoy nos adentramos en el mundo de la aviación de combate de la Segunda Guerra Mundial para descubrir quiénes fueron los 5 ases más letales de la Luftwaffe. Y no hablaremos de pilotos cualquiera. Estos 5 hombres no solo lideraron las listas de derribos en la aviación alemana, sino que también ostentan los récords de derribos más altos de toda la historia, superando por mucho a sus homólogos de otras naciones. Pero no nos quedaremos ahí. Al final del vídeo haremos algo muy llamativo y compararemos al mejor as alemán con el mayor as de cada uno de los bandos enfrentados en la contienda, para entender hasta qué punto destacaron estos ases voladores. Antes de presentar a los ases legendarios que hemos recopilado, es necesario ponernos en contexto y hacer un breve repaso sobre la evolución de la Luftwaffe a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Al estallar la guerra en 1939, la Luftwaffe era vista como una máquina de guerra imparable. En las campañas relámpago de Polonia, Noruega y Francia, jugó un papel determinante. Tras sus espectaculares victorias, no solo el ejército de tierra gozaba de buena fama. La Luftwaffe destacaba como la fuerza aérea más avanzada y eficaz del mundo. Sin embargo, esa imagen comenzó a resquebrajarse durante la batalla de Inglaterra. Aquel verano de 1940, por primera vez, los cielos no pertenecieron a Alemania. La Royal Air Force resistió con fiereza y el sueño de Hitler de invadir las islas británicas se desvaneció por completo. Aún así, la Luftwaffe seguía siendo una fuerza temible. Fue en este contexto cuando Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, pronunció su célebre frase: «Si un solo bombardeo enemigo llega a sobrevolar Alemania, dejaré de llamarme Hermann Göring y a partir de entonces podréis llamarme Meyer». Pero los tiempos pronto cambiarían. En junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja cuando los alemanes invadieron a la Unión Soviética. La Luftwaffe volvió a brillar, ofreciendo un apoyo aéreo decisivo en los primeros meses de campaña. Sin embargo, 1942 marcaría un punto de inflexión. 2 hechos cruciales transformaron para siempre el rumbo de la guerra aérea. En primer lugar, el inicio de los bombardeos aliados sobre territorio alemán. A finales de marzo de 1942, más de 230 bombarderos británicos arrasaron Lübeck, marcando el inicio de una ofensiva aérea sin precedentes. Le siguieron ataques aún más devastadores, como el bombardeo de Colonia con más de 1000 bombarderos y la descomunal Operación Gomorra en 1943, que dejó Hamburgo convertida en un infierno de fuego. En segundo lugar, tenemos el desastre de Stalingrado y posteriormente el de Túnez. La Luftwaffe, incapaz de mantener el puente aéreo prometido por Göring, no logró abastecer al Sexto Ejército, lo que derivó en una gran pérdida de confianza generalizada. Fue otro golpe a la credibilidad de la Fuerza Aérea, que comenzaba a mostrar signos evidentes de agotamiento. Para el año de 1943, la Luftwaffe ya no era aquella fuerza dominante del inicio de la guerra. Su declive no se debió tanto a la falta de talento entre sus pilotos o comandantes, sino a la aplastante superioridad industrial y numérica de los aliados. No había suficientes aviones, combustible, ni pilotos entrenados para cubrir todos los frentes de combate. Y sin embargo, en medio de este declive, surgieron figuras de gran relevancia. Pilotos que, pese a todas las dificultades, lograron hazañas impensables con decenas e incluso cientos de aviones enemigos derribados en solitario. Sus nombres pasaron a la historia como los pilotos de combate más letales de todos los tiempos. Para que os hagáis una idea de la magnitud, la Luftwaffe reclamó aproximadamente 70.000 aviones enemigos derribados a lo largo de la guerra. De estos, unos 20.000 pertenecían a británicos y estadounidenses, mientras que cerca de 50.000 eran soviéticos. Así que ahora sí, poned a punto los cinturones, alzad la vista al cielo y acompáñanos mientras despegamos rumbo al pasado para conocer a los 5 mejores ases de la Luftwaffe, sus logros, sus cifras y sus historias. Y al final del vuelo, los enfrentamientos cara a cara con sus rivales más temibles.
En quinto lugar en nuestro ranking de ases de la Luftwaffe, encontramos al comandante Walter Nowotny, con un impresionante total de 258 victorias confirmadas en combate aéreo. Nacido en diciembre de 1920 en Austria, Nowotny fue uno de esos casos extraordinarios de talento precoz. Con apenas 21 años, ya estaba surcando los cielos del frente oriental, enfrentándose a las numerosas flotas de la aviación soviética. De sus 258 derribos, nada menos que 255 fueron en el frente oriental. Su meteórico ascenso en la Luftwaffe no pasó desapercibido. Fue el primer piloto en alcanzar la marca de los 250 derribos en octubre de 1943, una hazaña que lo convirtió en un auténtico icono dentro de la aviación alemana. Su juventud y carisma lo convirtieron en una figura central para la propaganda del Tercer Reich, que vio en él un ejemplo de heroísmo, valor y excelencia militar. Su rostro apareció en revistas, noticiarios y carteles, convirtiéndose en una celebridad dentro del aparato propagandístico alemán. Sin embargo, esa fama vino acompañada de una decisión estratégica. A finales de 1943, Nowotny fue retirado del frente, no solo para preservar su vida, sino también para participar en tareas de formación, relaciones públicas y desarrollo táctico. Durante este tiempo, se le asignaron labores de instrucción y pruebas, donde tuvo un papel fundamental en la siguiente etapa de la guerra aérea alemana. En 1944, cuando la situación para Alemania era cada vez más desesperada, Nowotny fue uno de los primeros pilotos seleccionados para volar el revolucionario Messerschmitt 262, el primer avión de combate a reacción operativo del mundo. Esta nueva arma representaba la última esperanza tecnológica del Reich, y Nowotny fue puesto al mando del primer escuadrón operativo equipado con estos aviones, llamado el Comando Nowotny. Su misión no solo era combatir, sino desarrollar tácticas eficaces para explotar al máximo el potencial de estas aeronaves a reacción. A pesar de las enormes dificultades técnicas del ME-262, especialmente en las fases de despegue y aterrizaje, Nowotny consiguió adaptarse rápidamente. En pocas semanas, logró 3 victorias confirmadas en el frente occidental, enfrentándose a los bombarderos y cazas aliados que asediaban constantemente el cielo alemán. Por desgracia para él, su carrera tuvo un trágico final. El 8 de noviembre de 1944, mientras volaba en una misión de combate, Nowotny sufrió una avería en su motor tras despegar. Se cree que también fue interceptado por cazas P-51 Mustang estadounidenses. En cualquier caso, lo cierto es que su Messerschmitt 262 se precipitó a tierra cerca de la localidad de Sp, muriendo en el impacto. Su pérdida fue un duro golpe tanto para la Luftwaffe como para el resto del ejército alemán. Por sus méritos en combate, Walter Nowotny recibió numerosas condecoraciones, entre ellas la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, siendo uno de los más altos galardones militares del Tercer Reich. Nuestro siguiente as de la Luftwaffe es el capitán Otto Kittel, un hombre menos mediático que los otros grandes ases alemanes, pero no por ello menos letal. Con 267 victorias confirmadas, todas ellas en el frente oriental, Kittel se ganó un lugar entre los pilotos más efectivos y letales del conflicto. Nacido en 1917 en Kronsdorf, en la entonces Checoslovaquia, Otto Kittel comenzó su carrera como mecánico de aviación, una posición que le permitió familiarizarse a fondo con los aviones antes incluso de pilotarlos. Su salto a cabina se dio en 1941, a la edad de 24 años, y vio sus primeros combates en el frente oriental. El clima extremo, la vastedad del terreno y las enormes formaciones de la aviación soviética ponían a prueba incluso a los pilotos más experimentados. A lo largo de su carrera, Kittel completó un total de 583 misiones de combate, casi todas ellas a los mandos de los cazas Focke-Wulf 190. Su estilo de combate era directo, agresivo y eficaz. A diferencia de otros ases que alternaron entre frentes o funciones, Kittel se mantuvo siempre en primera línea hasta el final,
sin pausas ni traslados a funciones administrativas o de propaganda. Su historial de victorias le valió una impresionante lista de condecoraciones, incluyendo la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Como muchos de sus compañeros ases, Otto Kittel se convirtió en un símbolo dentro de la Luftwaffe, aunque su perfil era más reservado y menos mediatizado que el de figuras como Novotny o Hartmann. Para 1944, y especialmente en 1945, los pilotos alemanes se enfrentaban combates cada vez más desesperados. Ya no dominaban los cielos. Al contrario, volaban en condiciones de extrema inferioridad, tanto numérica como técnica, con escasez de combustible, repuestos y aviones. Las misiones eran cada vez más arriesgadas y las posibilidades de regresar cada vez más escasas. El 14 de febrero de 1945, apenas 3 meses antes del final de la guerra en Europa, Otto Kittel fue abatido en Letonia mientras atacaba un grupo de aviones soviéticos de apoyo terrestre. Según los informes, su avión fue alcanzado por el fuego defensivo de uno de los bombarderos soviéticos, también conocidos como tanques voladores. El impacto fue devastador y su Focke-Wulf 190 se precipitó a tierra sin posibilidad de escape. De esta forma, Kittel luchó hasta el último momento, convirtiéndose en uno de los pilotos que más tiempo permaneció en servicio activo. El tercer puesto en nuestra lista lo ocupa el teniente general Günter Rall, uno de los ases más reconocidos y emblemáticos de la Luftwaffe. Con 275 victorias confirmadas, Rall figura entre los pilotos más letales del conflicto. Nacido en Alemania en marzo de 1918, Günter Rall comenzó su carrera militar en 1936 y tras completar su formación como piloto, se unió al arma aérea justo a tiempo para vivir el desarrollo completo del conflicto. Con apenas 21 años, ya estaba volando en combate y muy pronto demostró un talento excepcional para el combate de cazas. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Rall participó en 621 misiones de combate, la mayoría de ellas en el Frente Oriental. De sus 275 derribos confirmados, 272 fueron contra aviones soviéticos, lo que lo convierte en uno de los máximos especialistas en el teatro de operaciones del Este. Su avión de combate durante toda la guerra fue el legendario Messerschmitt Bf 109, al que supo exprimir al máximo en cada enfrentamiento. El propio Rall fue derribado al menos hasta en 8 ocasiones, y en varias de ellas sufrió heridas graves. En una de las más recordadas, en 1944, recibió fuego enemigo que le destrozó la mano izquierda. La herida le obligó a una larga recuperación, y aunque quedó con secuelas permanentes, Rall volvió al aire con una prótesis adaptada, demostrando una tenacidad impresionante y un compromiso absoluto con sus compañeros y su unidad. Por su historial, recibió numerosas condecoraciones, incluyendo la prestigiosa Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. A pesar de su intensa actividad en combate, Günter Rall logró sobrevivir a la guerra. Tras la rendición de Alemania, fue hecho prisionero por los aliados, pero posteriormente tuvo un papel importante en la reconstrucción de la aviación alemana. Durante la Guerra Fría, se reincorporó a la Bundesluftwaffe y llegó a ser inspector general de la Fuerza Aérea Alemana. También trabajó en estrecha colaboración con la OTAN y mantuvo una activa carrera como asesor militar. Günter Rall falleció en el año 2009 a los 91 años de edad, siendo el último gran as de la Luftwaffe en morir. Llegamos ahora al segundo lugar de nuestra lista, ocupado por el teniente general Gerhard Bacon, cuya trayectoria lo convirtió en uno de los más respetados y letales ases de la Luftwaffe. Con 301 victorias aéreas confirmadas en más de 1100 misiones de combate, Bacon se consagró como el segundo piloto más exitoso de toda la Segunda Guerra Mundial, solo superado por su compañero, que veremos a continuación. Nacido en Königsberg en marzo de 1919, Bacon inició su carrera en la Luftwaffe en 1937 y participó por primera vez en combate durante la Batalla de Francia. Sin embargo,
donde verdaderamente forjó su leyenda fue en el frente oriental, al igual que la mayoría de ases alemanes. Volando el Messerschmitt Bf 109, desarrolló un estilo de combate extremadamente disciplinado y preciso, lo que le permitió lograr un impresionante récord de derribos con una notable capacidad de supervivencia. Barkhorn fue derribado varias veces, pero siempre logró regresar con vida. Nunca fue un hombre que buscara la gloria o la atención mediática. De hecho, su carácter reservado y humilde contrastaba con su efectividad en combate. Fue uno de los pocos pilotos en lograr más de 300 victorias sin convertirse en una figura prominente de la propaganda alemana, algo que él mismo evitó activamente. Sin embargo, sus logros no pasaron desapercibidos dentro de la Luftwaffe, donde fue ascendido y condecorado repetidamente. Recibió, entre otras distinciones, la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Hacia el final del conflicto, Barkhorn fue asignado al nuevo caza a reacción Messerschmitt 262. Fue uno de los pocos ases a los que se le permitió volar en este aparato avanzado, aunque para entonces la escasez de combustible, el caos logístico y la superioridad aérea aliada reducían al mínimo las oportunidades de operar eficazmente. En una de sus últimas misiones, el 21 de abril de 1945, apenas unos días antes del colapso definitivo del Tercer Reich, Barkhorn despegó en lo que sería su misión número 1104. Durante el vuelo, al intentar interceptar una formación de bombarderos enemigos, sufrió una avería crítica en el motor de su avión, lo que lo obligó a interrumpir el ataque y realizar un aterrizaje de emergencia. Por fortuna para él, logró salir con vida, cerrando así su impresionante carrera en combate de manera dramática, pero victoriosa. Barkhorn fue uno de los pocos grandes ases que logró sobrevivir a la guerra. Tras ser prisionero de los aliados, se reincorporó al servicio militar en la Alemania de posguerra, desempeñando funciones de alto rango en la Bundesluftwaffe durante la Guerra Fría. Falleció el 8 de enero de 1983, a los 64 años de edad. Y ahora sí, llegamos al primer puesto de nuestra lista. No podía ser otro que el legendario Erich Hartmann, el piloto de caza más exitoso de toda la historia de la aviación. Su nombre está grabado con letras doradas en los anales de la Luftwaffe, y su récord aún no ha sido superado por ningún otro piloto de combate del mundo. A pesar de la impresionante juventud que hemos visto en los anteriores ases alemanes, Hartmann se lleva el título al más joven de todos. Nació en abril de 1922 y comenzó a volar en combate con tan solo 20 años. Esta circunstancia le valió el apodo de El Chico entre sus compañeros de escuadrón. Sin embargo, para los soviéticos, que lo temían y respetaban en igual medida, se convirtió en el Diablo Negro, un sobrenombre que aludía no solo a su temible efectividad en el aire, sino también al color de su fuselaje, que llegó a convertirse en su marca distintiva. Hartmann participó en 1.404 misiones de combate a lo largo del conflicto, logrando un asombroso total de 352 derribos confirmados, de los cuales 345 fueron aviones soviéticos. Solo 7 pertenecían a otras fuerzas aliadas, lo que subraya su participación prácticamente exclusiva en el frente oriental. Lo más sorprendente es que obtuvo este récord sin recurrir jamás a maniobras temerarias o arriesgadas. Su estilo de combate se basaba en la precisión, la paciencia y una lectura impecable del enemigo. El 24 de agosto de 1944, con tan solo 22 años de edad, Hartmann fue galardonado con la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Hartmann fue uno de los últimos pilotos en seguir luchando hasta el final de la guerra, y de hecho logró su última victoria el mismo 8 de mayo de 1945, el mismo día en el que se firmó la rendición alemana. Tras la capitulación, Hartmann se rindió al ejército estadounidense, pero fue entregado a los soviéticos como prisionero de guerra, quienes lo consideraban un criminal de guerra por el altísimo número de bajas que había infligido. Como castigo, fue enviado a un gulag, donde pasó 10 duros años en condiciones extremas,
negándose siempre a colaborar con sus captores o a renunciar a sus principios. Finalmente, fue liberado en 1955 y regresó a Alemania Occidental, donde se reintegró en la recién creada Bundesluftwaffe como instructor y oficial de alto rango. Su experiencia fue clave en el desarrollo de la aviación alemana en la posguerra. Hartmann terminó falleciendo el 20 de septiembre de 1993 a la edad de 71 años. Y bien, visto ya los números de los 5 mejores ases alemanes, veamos ahora los mayores ases de otras nacionalidades. En primer lugar, encontramos al finlandés Hilmari, con un total de 94 derribos. Con respecto a Japón, su máximo as fue Hiroyoshi, con 87 aviones derribados. Hay que indicar que las cifras con respecto a él varían bastante, debido a la forma que tenían los japoneses de asignarse las victorias, y hay quienes lo sitúan en 150 aviones abatidos. Yendo ahora al bando aliado, encontramos al soviético Iván Kozeduk, con 62 victorias. Con respecto al mayor as inglés, lo encontramos en el sudafricano Marmaduke Pat, con un total de 44 derribos, mientras que el estadounidense Richard Bong fue el máximo as de su país, con 40 derribos. Ciertamente, las diferencias entre unos y otros son realmente grandes, y el motivo de ello requiere un análisis mayor, que pronto analizaremos en otro programa. Y por último, ¿sabéis que la unidad de cazas alemanas JG-52 abatió a más de 10.000 aviones enemigos a cambio de menos de 700 bajas? A ella pertenecía Hartmann, Barkon y Günther Rall, sumando entre los tres más de 900 aviones enemigos destruidos. Os dejo en la descripción el programa que subimos hace poco sobre la caída de la Luftwaffe junto con nuestras redes sociales. Un saludo a todos y nos vemos como siempre el próximo domingo. Hasta pronto.